Shalom, chicas. Bueno, vamos a hablar ahorita del 10 de Tevet. Como ustedes ya tuvieron otras dos clases, el tema de este video es más específico al respecto del 8 de Tevet. Como ustedes saben, la fecha del ayuno es el 10 de Tevet, pero ahí los sabios pusieron las tres fechas juntas, el día 8, el día 9 y el día 10. En el día 8 lo que se pasó fue la traducción de la Torá para el griego. El día 9 fue la muerte de Ezra a Sofer. Y entonces el día 10 fue cuando Nabucodonosor hizo un cerco en Jerusalén. ¿Okay? Entonces este video es más específico al respecto de la traducción de la Torá. Ahora, ¿por qué hacemos un ayuno por la traducción de la Torá? Nosotros podemos decir que la traducción de la Torá fue algo bueno, ¿sí? ¿Por qué podemos decir que la traducción de la Torá fue algo bueno? Porque una vez ya hizo Moshe la traducción de la Torá para 70 idiomas, 70, no solamente uno, 70. ¿Y de dónde salió el número 70? Porque nosotros sabemos, de acuerdo con la Torá, que la descendencia de Noah son 70 generaciones, o mejor, 70 naciones, perdón. Y entonces, ¿cuál es la diferencia de la traducción de Moshe y de la traducción para el griego? ¿Okay? Entonces vamos a hablar un poco de este tema. Y se dice, por ejemplo, que el día 8 de Tevet, cuando se hizo la traducción de la Torá, hubo mucha oscuridad en el mundo. Se dice que todo se quedó muy, muy oscuro. Y se compara hasta mismo la traducción de la Torá con el día, muy importante esta palabra, día. El día que se hizo el becerro de oro. ¿Ok? Entonces, este es el tema que vamos a hablar un poco más en este video, en esta clase. Bueno, entonces solo para volver un poco, se recuerden, es siempre muy bien recordar de los imperios que dominaron los judíos, ¿sí? Dominaron a Israel. Entonces tuvimos los asirios, ¿ok? Los asirios, ellos destruyeron las tribus del norte, las 10 tribus del norte. Tenemos también, después de los asirios, tuvimos Nabucodonosor, ¿ok? Que fue el imperio que destruyó el primer templo y es responsable por el exilio, ¿ok? El primer exilio. Muy importante es recordar que el exilio de Nabucodonosor fue un exilio de las personas más importantes. Lo que él hacía, él tomaba a las personas más importantes de Israel y las llevaba a Babilonia. Los grandes sabios, las personas más ricas de todo esto. O sea, un grupo de Israel, de judíos, no israelíes, un grupo de judíos, se quedaron en Jerusalén, se quedaron en Judea y todo eso, pero el grupo como más simples, ¿okay? Personas más simples. Y este grupo va a ser como la nueva clase de los judíos, los nuevos, las personas importantes que van a surgir en Jerusalén, por ejemplo. Y entonces después de Nabucodonosor tenemos el imperio persa. El imperio persa es lo que está conectado con la historia de Purim y es el imperio que permite a Israel volver a construir el templo. ¿Okay? Cuando llegamos más cerca de Purim, vamos a hablar de lo que pasó en este periodo. Y ahí entra también Ezra, ¿okay? Que es también nuestro ayuno por el día 9. ¿Okay? Después de Persa viene entonces el imperio de Macedonia, el imperio griego. Y aquí está nuestra historia. Tenemos entonces Alexander el Grande. ¿Y por qué es importante Alexander en nuestra historia? Porque Alexander de la Macedonia, él fue responsable por aumentar el imperio, ¿sí? El imperio griego que nosotros conocemos. Era un imperio muy, muy fuerte, pero inicialmente no era un imperio griego necesariamente, ¿sí? Alexander era muy, muy bueno, pero lo que pasó es que murió muy, muy chico.
Murió como a los 35 años, 32 años. Y cuando murió, como él no tenía hijos, el imperio se dividió en dos partes, ¿ok? Entonces ahí lo que pasó que tenemos una parte que vamos a llamar que son los Ptolomeos, ¿ok? Y esta parte se quedó con el Egipto, la parte del Egipto, vamos a decir así. Y la otra parte se quedó, se llamaba como la Siria, ¿ok? Israel estaba justo en el medio. Estando en el medio, estaba todo el tiempo cambiando de las manos de cada uno de los generales. Una vez estaba en el gobierno de Egipto, otra vez estaba en el gobierno de la Siria. Estaba siempre en el medio. En este periodo que se hace la traducción de la Torá para el griego, Israel o Judea, ¿sí? Porque todavía no se llamaba Israel. Judea pertenecía al imperio Egipto, o sea, Ptolomeo. No sé si es Ptolomeo la palabra correcta para el español, ¿ok? Entonces yo voy a decir en inglés, solo en caso se dice Ptolemy, ¿ok? Imagino que sea Ptolomeo, pero no estoy segura para que ustedes lo puedan ver. Y el otro lado se llamaba Sdomi, ¿ok? Entonces son los dos grupos. Y entonces lo que pasó, este gobernador o este comandante, Ptolemy, él quiere la traducción de la Torá. Entonces lo que él hace, él manda traer 72 sabios para Egipto, para Alejandría, ¿ok? Él los pone ahí en cuartos diferentes. Y el gran milagro es que ellos hacen la traducción de la Torá y cambian exactamente en 13 lugares el significado. Y cambian exactamente en los mismos lugares y las mismas cosas. Entonces este es el gran milagro que se pasó para la traducción para el griego. ¿Ok? Ahora, ¿por qué nosotros decimos que el día que se compara la traducción de la Torá para el griego como el día que se crió el becerro de oro? ¿Ok? Es importante entender que no se compara con el becerro de oro, pero sí con el día. ¿Por qué? Primero que la creación del becerro de oro fue un día antes. Antes de ellos practicarem el pecado, lo que hicieron, un día antes ellos prepararon el becerro de oro y entonces Aarón, a Cohen Gadol, como que en una tentativa de hacer con que fuera más como despacio, la vodazará, la idolatría o lo que estaban planeando, él puso como algunos empecillos para la creación y para la adoración del becerro de oro. Entonces cuando él miró que estaba listo el becerro de oro, lo que él dijo a los hombres que tenían que hacer un altar y entonces el otro día ellos iban a ofrecer el sacrificio. Y todo eso en una tentativa de esperar para que llegara a Moshe. Pero Moshe todavía no llegó antes, porque se despertaron muy temprano los hombres para ofrecer los sacrificios y hacer la idolatría. Entonces, ¿cómo se hace la comparación? Cuando la traducción de la Torá se terminó para el griego, no fue la traducción que fue el pecado o que fue el becerro de oro, vamos a decir así. No es un pecado del becerro de oro, pero se crió el potencial para cometer un pecado. Eso es lo que pasó. La misma cosa cuando los hombres terminaron el becerro de oro. El día que terminaron, ahí se crió el potencial para se hacer algo malo. Así también, entonces, cuando se termina la traducción de la Torá, se cría el potencial para algo malo. Entonces, por eso que hacen esa comparación. Una otra cosa que lo que pasó es que la traducción que hicieron, ellos cambiaron en 13 lugares, como ya hablamos. Estos cambios lo que causó fue que no de una manera intencional, pero se crearon empecillos para personas que de verdad les gustaría entender mejor la Torá o entender mejor las palabras de Hashem. Y entonces como que se creó la posibilidad de personas cometer errores en la interpretación de la Torá. Pero estos errores,
vamos a decir así, para el momento que estaban viviendo, para el imperio que tenían, que eran totalmente contra Hashem, vamos a poner así, era muy importante esta diferencia, esta Torah que no estaba exactamente clara y exactamente traducida. Entonces, por eso que los sabios tuvieron que hacer esta traducción con errores, ¿ok? Entonces, esta es la gran comparación que se debe hacer. Un otro tema también que es siempre muy importante de recordarse es de dónde nosotros sacamos las fechas de los ayunos, ¿ok? Entonces, solo que yo quiero dejar a ustedes los ayunos que nosotros guardamos, excepto para el ayuno de Esther, que no fue como, que no está escrito por los profetas, sí, pero está en el profeta de Zaharia y está en el capítulo 8, en el versículo 19. Y ahí, cuando ustedes van a leer en el Tanaj, ustedes van a tener por los meses el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes, el ayuno del séptimo mes y el ayuno del mes 10, ¿ok? Y ahí ustedes tienen la fecha de los 4 ayunos. Y también, como nosotros sabemos específicamente del ayuno del 10 de Tevet, que debemos hacer es por el profeta Ezequiel. Entonces está en el capítulo 24, en el verso 2. ¿Okay? Solo para que ustedes tengan como la fuente más específica de donde nosotros tenemos las fechas de los ayunos. Bueno, este fue el tema de este video, un video más corto y espero que disfruten. Yo voy a enviar a ustedes las preguntas para que puedan contestar igual. Gracias.